Jesús no se dio a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en el cual se hace firme. Es tal vez un deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. San Juan 14:30. Viene el diablo y no encuentra nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacarle ventaja. Y ahora miren cómo termina la cita, porque esta es la bomba lo que dice aquí. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. La condición para poder subsistir en el tiempo de angustia es que no vamos a pecar ni siquiera en pensamiento. Y tú dices: oh pastor, pero esto no es para mí. Si yo soy pecador, no solo en pensamiento, sino hasta cosas que hago y palabras que digo y el mal carácter que tengo y el orgullo que hay en mi vida, y nomás me tocan así, salto, se me sube el indio. Hermanos, el Señor Jesús tiene poder para transformar al ser humano. Jesús es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría, dice el apóstol Judas en el versículo 24. Él es poderoso. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer estas cosas en nuestra propia fuerza, en nuestro propio poder, sin depender totalmente de Dios. Y cuando nos pone el Señor en circunstancias difíciles, decimos: pero ¿y por qué Dios permite esto? Y nos quejamos en lugar de dar gloria a Dios, como dice Santiago, que cuando nos mete el Señor en la tribulación, cuando nos mete en el horno de prueba para aquilatarnos, para sacar la escoria, nos quejamos y decimos: pero ¿y por qué? Si yo estoy tratando de obedecer a Dios y mira todo lo malo que me viene. Y yo quiero servirle al Señor y mira todas las desgracias que me han venido. Pero el apóstol Santiago dice que cuando te viene la prueba tienes que darle gloria a Dios, porque Él te tiene por digno de sufrir para desarrollar tu carácter, desarrollar tu paciencia y ayudarte a vencer la suciedad, la escoria que todavía hay dentro de tu vida. Cada prueba que viene, cada tentación, cada dificultad que aparece en tu camino, no estamos en las manos de un Dios caprichoso, ni estamos en las manos del diablo. Todavía estamos en las manos de aquel que nos ama y nos quiere perfeccionar. Y por eso el Señor permite la prueba para que podamos desarrollar caracteres semejantes a los de Él. ¿Hubo alguien que fue más tentado y probado que Cristo? ¿Hubo alguien? No. Y sin embargo, Él fue el que desarrolló el carácter más perfecto de todos. Y fue el que más fue tentado. No hay excusa para el pecado. Por eso el Señor lo que requiere es pureza de corazón. Y los 144,000 tienen que tener esa pureza de corazón y de espíritu. Y tú me dices: pastor, pero ¿y cómo yo logro esto? Porque yo quiero estar entre ese grupo, yo quiero vencer. Pero yo no sé cómo vencer. Mira, nuevamente, el capítulo de Joyas de los Testimonios, tomo 2, se titula El sello de Dios. Y dice: ninguno de nosotros recibirá jamás ese sello mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Y tú dices: pero ¿cómo? Ahí dice que nosotros tenemos que limpiarnos. ¿Podemos nosotros limpiarnos?
Bueno, aquí dice, nos toca a nosotros remediar nuestros defectos de carácter. Escuchen, para remediar un defecto de carácter se necesitan dos cosas. Número uno, la voluntad de dejar de hacer aquello. Y segundo, el poder para dejar de hacerlo. Y ninguna de esas dos cosas nosotros tenemos. Primero, el Señor tiene que crear en nosotros la voluntad. Tanto el querer como el hacer vienen ¿de quién? De Cristo. Pero lo único que Dios no va a hacer es obligarte a ti. Tú tienes que decidir, yo voy a dejar de hacer este pecado. Ahora, tú no tienes el poder de hacerlo, porque cuando viene la tentación es más fuerte que tú. Pero tú tienes que tomar la decisión y decirle, Señor, nunca más yo vuelvo a hacer esto. Mientras tú acaricies la idea, sí, yo quiero dejarlo, pero un día lo voy a dejar, todavía no hay victoria, hermanos, no hay. No puede haber victoria mientras yo acaricie el deseo pecaminoso. Por eso acabamos de leer que en Jesús no había ni siquiera el deseo. Si hay un pecado acariciado, si hay una tentación que todavía nosotros estamos pensando, sí, yo quiero dejarla, pero todavía no. Más adelantito yo voy a, algunos dicen, cuando yo estudie este tema más a fondo, entonces lo voy a dejar. Así me dijo una vez un joven con quien yo estaba hablando. Primero vino a decirme que si era malo porque el psicólogo le había dicho que estaba bien. Me estoy refiriendo a un vicio secreto. No necesito que lo mencione, pero el espíritu de profecía le llama el vicio secreto, el vicio solitario, el que se hace solo. Y entonces me dijo, bueno, pero es que el psicólogo me dijo que es una manera de descargar y que eso no tiene nada de malo. Cuando yo le leí lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el espíritu de profecía sobre ese pecado, su respuesta fue, bueno, tengo que estudiar más a fondo este tema. Y cuando yo lo haya estudiado más a fondo, entonces voy a tomar una decisión. Él vino a mí para que yo le dijera lo mismo que le había dicho el psicólogo, porque él quería poder seguir practicando ese vicio secreto, pero tener ahora una excusa para hacerlo, porque el pastor le había dicho que no es tan malo. Y saben, hermanos, cuando un ministro del Señor rebaja la norma de Dios, cuando un siervo de Dios rebaja la seriedad y lo terrible que es el pecado, nunca más ese pecado vuelve a ser tan tremendo en la mente de la persona cuando el ministro lo rebajó. Siempre va a pensar, no es tan malo porque el pastor me dijo que no era tan malo. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cómo trata estas cosas, sobre todo con los jóvenes. Cuando uno viene y le dice, no te preocupes, mi hijo, que todo el mundo hace esto, tú no eres el único. Cuidado. Cuidado, porque no importa que lo haga el mundo entero, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que poder vencer con la ayuda de Cristo Jesús. Y Él tiene poder para darte la victoria. ¿Cómo se logra la victoria? Miren, nos toca a nosotros vencer estos defectos de carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Y sigue diciendo, nadie necesita decir que su propio caso es desesperado, que no puede vencer, que no puede vivir como cristiano. Estoy leyendo Joyas, tomo 2, página 70. Que nadie llegue a la conclusión, yo no puedo vencer. Yo he tratado y siempre voy, caigo en lo mismo, yo no tengo fuerza, no puedo. Yo no voy a ser de los 144,000, porque para ser de los 144,000 hay que estar sin pecado. Mira, mi hermano, si tú llegas a esa conclusión, estás renunciando a la vida eterna. Porque por un solo pecado Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén, por un solo pecado. Por un solo pecado Dios expulsó del cielo a Satanás. Y Él no va a permitir que ninguno que tenga un pecado en su vida entre al reino de los cielos. Tenemos que estar dispuestos a abandonar
todo y a vencer con Cristo Jesús. Pero nadie necesita